búsqueda tu voz quiero escuchar, y saciando mi sed te quiero amar. Hola, llegamos, buenos días, buenos días, buenos y fríos días, buenos días Aida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, y acá estamos en una mañana fría en Termas del Río Hondo, todavía estamos frotándonos las manos, pero bueno, ya pronto vamos a empezar a entibiar nuestros cuerpos con la energía positiva que hay acá en este lugar. Sí, buenos días, acá llegamos y estamos para hacerles compañía en este sábado. Marco, ¿hoy es sábado? ¿Qué fecha es? Bueno, hoy es sábado 20 de junio. ¡Wow! El Día de la Bandera, para hacerles compañía en este precioso día sábado. Y llegamos para decirle que está Casa Fuerte, restaurando a la familia. Buenos días, Marco. ¿Cómo estás? Pues requete bien, aquí estamos, luego de haber realizado un viaje a Córdoba. Pues ya se me está haciendo costumbre, el jueves de la semana que viene tengo que volver otra vez a Córdoba. Estás volviendo no queda otra, ya me estoy haciendo nuevamente, estoy adquiriendo la maña del cordobés. Bueno, le vamos a avisar a la audiencia, Marco, que transmitimos en audio y video en streaming. Audio y video, ahora nos pueden ver. ¡Nos pueden ver! Y eso que significa, nos pueden criticar también, ¿no? Ahí está nuestra cámara. Saludamos a nuestra audiencia en todos lados que nos están viendo. Buenos días, acá hace frío, estamos en Termas de Río Hondo. Pero vamos a decir por dónde nos pueden ver, ¿no? Porque hay algunos que dicen, ¿cómo nos pueden ver? Y queremos verlo. Bueno, le queremos ver. Da la dirección web, por favor. www.radioestudio10.com. Bueno, allí van a ingresar a la página web de Radio Estudio 10 y en la pantalla principal, en la parte de arriba de todo, van a encontrar una ventana que dice Casa Fuerte. Entonces dice Live y está en rojo. Le hacen clic a Live, eso significa que está en vivo. Si no está en vivo van a poder ver episodios anteriores. Mira qué interesante. Qué bien. Así que va a quedar también para on demand, porque cada uno de los programas van a quedar grabados ahí. Luego lo pueden ver, ¿no? Y si no, bueno, si dice el botón rojo live, es porque lo pueden ver en ese momento, porque estamos transmitiendo en vivo. Como en este momento, si usted ingresa ahora mismo en www.radioestudio10.com, va a encontrar ese botón rojo que dice live. Y bueno, me olvidaba de que a mí no me ven, ahora me van a ver. Ahora te dando la explicación. Eso significa que haciéndole clic en ese botón rojo, ya inmediatamente pueden ver lo que está ocurriendo aquí en estudios. Así que bueno, esa es la novedad, www.radioestudio10.com. Acá estamos, haciéndoles compañía a todos ustedes en esta mañana, en la 97.5 MHz, Radio Estudio 10, desde Termas de Río Hondo, República Argentina. Qué semanita, Marco, con frío, ¿eh? Estamos despidiendo el otoño. Sí, y se hizo presente el frío e impuso su autoridad, tanto que lo esperábamos. Vino a Termas a pasar las vacaciones. Lo esperábamos la semana pasada, estábamos todavía de ropas primaverales, ¿no? Qué cambio brusco. Hay que sacar los guantes, la bufanda, todo, las camperas, los tapados. Y si hay que viajar, una manta para cubrirse. Yo no sé por qué ustedes están tan frescos, mirá cómo estoy yo, yo me saqué todo, mirá cómo estoy. Bueno, vos tienes el calor propio de tu entusiasmo. Sí, bueno. Y nosotros la procesión va por dentro. Somos más friolentas las mujeres. A ver, ¿qué te has puesto? A ver, dentro. A ver, aquí para la cámara, no te olvides, para los que te ven, a ver, no te digo que dé la vueltita, pero por lo menos. Es una polerita. Claro, con todo el espacio que tenemos dentro de la radio, va a dar la vueltita. Da la vueltita, nos da vuelta todo el estudio. Tengo una polerita, un blusoncito, una campera y acá. Y la escarapela. Como corresponde, como buena patriota. Arriba del corazón, la escarapela argentina. Como homenaje a nuestro general Manuel Belgrano, porque también estamos conmemorando un aniversario más de la muerte del creador de la bandera. Y cómo no recordarlo si es el que nos dio identidad como pueblo, ¿no? Así es. A través de ese símbolo patrio que tanto queremos los argentinos.
Sí, qué bueno, ¿no? La bandera ha sido izada ahí a la orilla del río Paraná. Así es. Pero también ha sido jurada por los soldados en el río Juramento, en Salta. No, fue el mismo día, el 27 de febrero de 1812, el general Manuel Belgrano hizo jurar a orillas del Paraná símbolo patrio a sus soldados, ¿no? Lealtad, porque estábamos en pleno proceso independentista. Entonces se producían las batallas para expulsar a los españoles que pretendían nuevamente recuperar este territorio. Entonces el general ese día les hizo jurar la bandera. ¿Cómo habrá impactado en la vida de los soldados la insignia, no? Y sí, porque cuando se enfrentaban las tropas realistas con las tropas argentinas, nuestras tropas no tenían un distintivo. Por eso el primer distintivo que él piensa para cuando se enfrentan en el campo de batalla fue la escarapela. Y después él habla con las autoridades del momento, que era el triunvirato, y pide la aprobación de la bandera. Tuvo unos pequeños conflictos ahí, primero no, como... Esa parte sí me suena más veraz, porque yo tenía la otra versión de que faltaban 7 días para cobrar el aguinaldo, le daban un sueldo y dice, ustedes me van a mandar a mudar, entonces vamos a hacer la jura acá, esto no se puede quedar así, y les hizo hacer la jura. ¿Usted cree? No sé. Eran voluntarios. Los ideales de antes lamentablemente hoy están perdidos, ¿no? Pero sí, esa fue, digamos, una pequeña reseña de la historia. Y después, bueno, sí se aprobó este símbolo patrio, y bueno, gracias a Manuel Belgrano hoy tenemos identidad y pertenencia a un pueblo, ¿no? A mí me emociona mucho ver la bandera argentina cuando uno está en otro país y pasas por la embajada y ves la bandera de tu país, siente como que ese es tu espacio, como que te pertenece. Y también me gusta verlo en los eventos deportivos, cuando están en los mundiales de fútbol, o en los de básquet, o en las olimpiadas, ¿no? Ver nuestra bandera que se pasea conjuntamente con nosotros, mostrando su identidad nacional. Ahí se siente, digamos, ese sentir patriótico del que tanto hablamos, la pertenencia, ¿no? Sí, lo triste que yo como adulto veo a veces los jóvenes, escuchaba ayer un par de jovencitos que decían, ¿y feriado de qué es mañana? Oh Dios, digo yo, ¿cómo puede ser que nuestra juventud no tenga ni idea de feriado? No sé si fallamos los educadores o la falta de ese sentir patriota que a veces no inculcamos los adultos a nuestros jóvenes, ¿no? ¿Vos sabes, Aira, que el sábado pasado hablábamos con Marco que en mi formación en la escuela las maestras todos los días me hacían poner una máxima de San Martín, poníamos la fecha y abajo escribíamos una máxima, siempre, en todo el año, ¿no? Ya sea de San Martín o de cualquier otro prócer de nuestro país. Y eso era muy importante, más allá de que nos pusieran valores morales, también nos enseñaban el nombre, los teníamos presentes, o sea, no nos olvidábamos de ello. Y hoy sí pareciera ser que hay muchas cosas que están cambiando y bueno. Sí, yo soy de una máxima. En algún momento el general San Martín quiso entrar al polvorín con las botas, ¿no? Y el soldado se le enojó y dijo, esta es la máxima, ¿cómo podés? No podés. Y él lo felicitó después. Él lo felicitó porque le dijo, bueno, lo felicito porque realmente usted hace cumplir bien la ley. Qué interesante que es, ¿no? Así fuese el general, si no estaba en condiciones no tenía que entrar. Era muy importante. Y eso... No, tenés que aguantar, no se olviden que vengo de Córdoba, ¿no? De la cuna del humor y todas esas cosas. Bueno, Marco, pero ¿nos puedes decir la temperatura, vos que sos el meteorólogo de acá de Radio Estudio 10? Te voy a contar, por acá está congelada. Todo el tiempo. ¿De Córdoba o de no, Terma de Girón. Bueno, volvemos a Terma. Estamos en Santiago del Estero, Marcos. Ya no estamos en Córdoba. Bueno, te cuento. Soleado, la temperatura actual es 10 grados, la máxima 21, la máxima será de 21. Bueno, no sé, estas son las máximas del tiempo, ¿no? De San Martín. De San Martín. Cambia un poquito. No sé por qué llegamos a San Martín, porque estábamos hablando de Belgrano. Bueno, seguimos. La humedad 67%, viento del noreste a 8 kilómetros la hora, sensación térmica 9 grados y presión atmosférica 1016 hectopascales. Visibilidad 16 kilómetros, qué bueno, porque esta mañana estaba las neblinas, estaba fuera, tras un manto de... Ese de las Malvinas. Bueno, pero fecha también.
Está bien, pero tenemos una linda mañana, entonces vamos a tener sol, que eso es importante para cuando hace frío. Sí. Y bueno, también hoy tenemos la Argentina Corre acá en Termas de Riondo, así que todos los que están inscriptos para correr la maratón van a tener una tarde soleada, agradable. Les va a hacer calor. Sí, además un evento que convoca a mucha gente, los turistas que están acá van a verlos correr a los chicos, así que... ¿Te imaginas si traes un manto de neblina, la Argentina Corre y es un desastre? No sé dónde vamos a parar, ¿no? Sí. Bueno... ¿Qué tal? Hoy tenemos muchos temas lindos para hablar, Marco. Uy. Sí, pero vamos a una pausa musical para que no se cansen nuestros oyentes. ¿Te imaginas? Ya nos están viendo y dice, por favor, cambien la imagen. Tenemos imágenes lindas para pasar, lindas, ¿no? Sí, Aida, mírate en el monitor allá. Pues estamos medio recién despiertos. Yo esta mañana me levanté temprano, me voy a bañar, digo, y tenemos imagen, tenemos que vernos limpios. Pero está bueno, ¿no? Qué importante que es saber que Dios nos ha regalado un hermoso día. Así es. Y que podemos disfrutar con la familia. Ya vienen pronto las vacaciones de invierno para los chicos de la escuela. ¿Qué fecha es las vacaciones? Y, bueno, acá en Santiago después del 9 de julio, después del acto del 9 de julio. Son 2 semanas. Sí, 15 días. Ah, qué bueno. Están ansiosos los chicos ya. Sí, pero ya tenés que empezar la cuenta regresiva de Navidad, La mitad del año. Ya está la mitad del año, sí, se pasó el tiempo. Así que, bueno, vamos a una pausa. De acuerdo, vamos a la pausa entonces. La tecnología del futuro ya está en tus oídos. Radio Estudio. Él no me puede fallar, porque él es mi amigo. Me ha dado la paz y el fruto del pan que comen los míos. Él no me puede fallar, porque él es mi amigo. Me da libertad, me da la verdad, me da lo que pido. Ahí está bien la cámara. ¿Cómo que no está bien la cámara? Está re que te vi. Nos pillaron. Nos encontraron. Sí. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante para hablar. Parece que nos andamos bien de salud, che. Ay. Bueno, vamos a tener que cuidar la salud entonces. Sí, que cuida la garganta, Sí, los resfríos, todo eso. Esta semana estábamos hablando de que el Señor Jesús estaba involucrado en la vida de la gente, porque muchas personas piensan que el Señor Jesús era un ser puramente espiritual y que no se dedicaba, no se ubicaba con la necesidad de las personas. Pero el Señor Jesús era una persona como vos, como yo, que interactuaba con la sociedad. O sea, no estaba aislado. Estaba ubicado. Claro, él no estaba aislado de la realidad. Claro, él era parte de una sociedad en la cual él también interactuaba. Entonces habíamos hablado del Señor y los grandes temas, que hablábamos de la ansiedad, ¿te acordás? Temas tan interesantes. Después que la perspectiva, el punto de vista que él tenía con la riqueza. Pero hoy vamos a hablar de cómo se comportaba el Señor ante las necesidades de la gente. Porque en el mundo, desde todos los tiempos, la gente tuvo necesidades. Entonces el Señor Jesús estaba involucrado y veía las necesidades de la gente. Y la gente tiene necesidades de todo tipo. Y él en un momento está ante la multitud y hace su primer gran mensaje a las multitudes, que era conocido como el Sermón de la Montaña. Y la primera bienaventuranza que él dice, como son conocidas, dice: bienaventurados los pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Y mucha gente ha pensado que hablaba de los pobres por factores económicos. Y la palabra que usa el Señor ahí en ese momento, la palabra griega fotos creo que es, perdón, voy a mirar. Tokos. Si bien en otros textos está relacionado con el significado de mendigar, en este caso es una metáfora y habla de que bienaventurados los que les falta algo, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué estaba diciendo el Señor?
bienaventurado sos si te falta, si no estás completo, porque conmigo vas a estar completo. Entonces la gente que piensa que no les hace falta nada, no tiene necesidad de Dios. Ellos sienten, no, estoy bien, no me hace falta nada. ¿Para qué quiero a Cristo? Tengo mi dinero, tengo mi casa, mi auto, mi estatus social, mi salud, mi fortaleza. No lo necesito. Pero el Señor Jesús dice, bienaventurados sois si te falta algo, porque tuyo es el reino. Entonces la gente se dio cuenta de ese mensaje y le seguía. Y dice que la gente le seguía y que cuando lo tocaba, la gente si tenía alguna enfermedad se sanaba, entonces poder salía de él. Y la gente estaba magnetizada con eso, entonces lo seguía por muchos lados. Y cuando el Señor llegaba a un lugar, le llevaban los enfermos. No es que había una promoción y que salían con pancarta, aquí viene Jesús el sanador, nada de eso. Tampoco había un marketing previo, dice la próxima semana prepárense todos los enfermos, pónganlo en la calle porque viene Cristo, nada de eso, ¿no? Sino él, es más, el Señor Jesús ni siquiera hacía gala de esas habilidades, ¿no? Y el Señor Jesús sanó a enfermos de todo tipo de enfermedades, sanó a leprosos. Hay leprosos que decían, Señor, ten misericordia de mí. Y él iba y le sanaba. Había otro que le decía, ¿qué quieres que te haga? Le dice el Señor. Y dice, Señor, quiero que me sanes, quiero ser limpio. Y el Señor le tocaba. Fíjate qué importante que el Señor tocó a los leprosos. Porque dentro de la cultura judía y dentro de la epidemiología de la enfermedad, era muy complicado tocar a un leproso por temor al contagio. Si bien la lepra no se contagia por el simple toque, sino por el trato continuo, claro, pero la gente ignoraba esos aspectos epidemiológicos. Y estaban condenados socialmente. Pero totalmente aislados. Estaban en la calle. Claro, la persona que tocaba un leproso era considerada inmunda y tenía que hacer todo un rito de purificación para poder ser limpio. Entonces el Señor Jesús, cuando hizo eso, es como que decimos, bueno, a ¿qué le pasa? Después tendrá que hacerse la purificación de los 7 días, sin embargo no era así. Y él le decía a muchos de ellos, vayan y preséntense ante los sacerdotes y son sanados. Hay algunos que han sido sanados en el camino mientras iban, sí, ¿no? La palabra de Dios cuenta. Hubo de una vez que sanó a 10 y volvió uno a darle gracias. Y el Señor le preguntó, ¿y los otros dónde están? Y le dice, no sé dónde se fueron. O sea, fíjate también qué interesante que el Señor Jesús hizo el bien pensando en la gente, no pensando en reclutar gente. Sí. Porque el hecho de que los otros se hayan ido por la vida indica que no le siguieron. Claro. Pero el Señor no por eso dejó de hacerles el bien. Entonces el Señor Jesús tenía compasión de la gente. El Señor Jesús sanó a ciegos. Hay un ciego muy famoso, conocido con el nombre de Bartimeo, incluso hay canciones de ello, cuando él estaba a la orilla del camino, ¿no? Y nadie quería, dice, no grites, que el Señor Jesús está ocupado, no te va a escuchar. Y él le dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él le sanó. El Señor Jesús sanó muchas enfermedades terribles, que si fuera para su época eran tremendas y para ahora también. También sanó a leprosos, ciegos, paralíticos de toda naturaleza. Había un hombre que estaba a la orilla de una fuente, entonces dice que hacía muchísimos años que estaba esperando que tenga la oportunidad de que cuando bajaba un ángel se movía el agua, la gente que se metía en la pileta, en esa bañera, una tina grande era, en esa fuente era sanada. Y él, como no tenía quien lo meta porque estaba paralítico, estaba tirado en la cama ahí en una camillita portátil. Y el Señor Jesús vio la necesidad de ese hombre y le sanó. O sea, el Señor Jesús tenía compasión de la necesidad de las personas. Él no era ignorante, él no pasaba por alto. Si bien él no era un promotor de aquí vengo para sanar, la gente sabía, ¿no? Y hay hechos muy importantes porque no solamente la gente de humilde, o sea, carenciada, lo podía seguir, sino eran todos los extractos sociales. Una de los conocidos relatos del Señor Jesús es cuando una autoridad de los judíos, un principal de la sinagoga que era Jairo, tenía a la hija enferma. Imagínate, en ese momento los judíos no lo aceptaban al Señor Jesús, porque lo repelían, ¿viste? Y a ellos también se enferman. Y aquí venía el gran dilema. ¿Lo vamos a buscar a Jesús? ¿Qué vamos a hacer? ¿Voy a quedar con mi hija enferma? Entonces él lo manda a buscar. Entonces cuando viene él, cuando el Señor viene, mucha gente le seguía. Dice que una mujer lo toca al Señor Jesús
Y esa mujer que padecía una hemorragia ginecológica, seguramente habrá tenido alguna enfermedad seria, ¿no? Vaya a saberse qué habrá tenido, desde un cáncer de útero, una endometriosis, lo que haya sido. Es sanado. Y cuando el Señor está llegando a la casa de Jairo, le dice uno de los ayudantes importantes de Jairo, dice, pero ¿para qué vas a molestar al maestro si tu hija ya está muerta? Y el Señor dice, no, por favor, no digan eso, no está muerta, esta chica está dormida. Y pasó a la pieza donde estaba la chica, y pasó con Pedro, Jacobo y Juan. Ellos, Pedro, Jacobo y Juan, eran primos, Marcos, ¿no? ¿Qué equipo, no? Qué equipo que tenía el Señor. Pasó con Jairo y la mamá de la chica, y a la nena le dijo que se levantara. Y dice que el espíritu volvió a la niña, o sea que la resucitó. Entonces, y todos se quedaron mudos, aún aquellos que decían, pero ¿qué vienes a hacer si ya murió? También tenemos el caso de Lázaro, que hacía 3 días que ya lo habían sepultado. Y el Señor le gritó, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó. Entonces el Señor Jesús estaba involucrado en la necesidad de la gente. Él las miraba, las necesidades de salud. También él miraba las necesidades emocionales de las personas, las necesidades espirituales. Por eso es que liberaba a los endemoniados, aquellos que tenían atormentados de espíritus. Él tenía misericordia de la gente. Qué bueno que sepamos eso, ¿no? O sea, el Señor Jesús no solo te vino a rescatar para que no vayas a condenación, sino vino a liberarte en tu vida terrestre, porque esa gente quedaba sana para poder vivir su vida en la tierra. Y eso era maravilloso. Y sigue siendo maravilloso, porque el Señor Jesús lo que hizo en esa época lo puede seguir haciendo ahora. Sí. Porque la palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea que el Señor Jesús sigue teniendo misericordia y compasión de la gente. Pero ¿por qué la gente no se sana? ¿Y por qué la gente se sanaba en ese momento? La gente le buscaba. Y hay algo que le dijo a los padres de Jairo. Es importante que ustedes crean. O sea, la fe, el creer. O sea, cesar de pensar que vas a hacer algo por tus propios medios. Señor, solo tú puedes. Yo ya no puedo, solo tú puedes. Y dice que eso permitió que la gente sea sanada. Aquellos que no le creían, seguían con sus mochilas, con sus enfermedades. Pero aquellos que de verdad le buscaban, esa gente que creía, Dios hacía el milagro. Y eso lo sigue haciendo hoy. O sea, el Señor estuvo interesado en la necesidad de la gente. No fue ajeno. Estuvo interesado en la necesidad de comer. Porque cuando los discípulos estaban... El compartir entonces abarca muchas cosas, porque recuerdo que él también estaba compartiendo momentos, bueno, no digo que compartía momentos, pero había gente que se le acercaba y le decía, ¿cómo puede ser? Tú vives en santidad, tú eres una persona santa y no sabes con quién estuviste conversando, porque esa mujer con la que estuviste conversando era una ramera. Y entonces la gente no le podía entender, porque ¿cuál era la actitud del Señor Jesús? Él estaba interesado genuinamente en las personas. Y en todo el tipo de personas, no hacía clasificación. Claro. Porque tanto el que estaba en pecado como esta mujer, como el que tenía una necesidad de salud, todos tenían algo para pedir. No hacía discriminación. Claro. ¿Te acordás cuando al Señor Jesús traen para probarlo a una mujer, dice que ha sido sorprendida en el auto de adulterio y de acuerdo a la ley tenía que morir apedrada? Entonces el Señor Jesús dice que les dijo una cosa tremenda, ¿no? El que esté sin pecado que arroje la primer piedra. Entonces dice que él se quedó en el suelo escribiendo, esperando que empiecen a tirar las piedras a la mujer, que la condenaran. Y pasó un rato y no pasa nada. Entonces él después se levanta y mira y dice, ¿y dónde están, mujer, los que te acusaban? Y ella dice, todos se han ido. Bueno, dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces el Señor Jesús tampoco condenaba a los pecadores. Él los perdonaba, les libertaba ese peso, esa culpa que tenían y les daba la oportunidad de tener una vida nueva. Entonces Jesús era maravilloso. No, desde luego que era maravilloso. Y además muchas veces se preguntan las personas qué era lo que estaba escribiendo cuando escribía con el dedo en el suelo, ¿no? Que, bueno, va a quedar con una incógnita a toda la humanidad, ¿no? Seguro. Porque, primero que nada, lo registra. En segundo lugar, da la sensación de que, bueno, el Señor Jesús actúa un poquito, ¿no? O no sé si sobreactúa,
pero sí que actúa y deja la posibilidad que cada uno también tome su acción, ¿no? Entonces el Señor Jesús dice, bueno, yo me hago el distraído, como cuando hacemos con la punta de la zapatilla un huequito en la tierra, o pateando piedritas, no sé qué cosa, pero el Señor Jesús se pone a escribir en el piso, ¿no? Como diciendo, bueno, esta es la situación. Si la condenamos a ella, nos condenamos todos. ¿Por qué no nos interesamos genuinamente en la persona? Y esto me ocurrió estando en Córdoba, en un barcito, y se acerca, no es que yo no sea dadivoso, pero a veces me tengo mis reservas, no sé si es lo correcto o el momento correcto, la persona correcta, y se acerca alguien y deja un papelito arriba de la mesa. Otra vez el papelito arriba de la mesa. Es decir, ya sabes que te están pidiendo algo de dinero. Y ni lo quería leer, pero de lejito ahí yo alcanzaba a ver que decía que no me discriminen, la situación económica es esta, y bueno, me veo obligado a pedir su colaboración. Y algo vino, ¿no? Algo vino a mí, y yo digo, no sé si yo pienso que también Dios nos ilumina en algún momento, ¿no? Y tenía para elegir, ¿no? ¿Qué prefiero? A una persona pecando en la calle, ya sea con la droga o con un revólver en la mano, asaltando a otras, o prefiero voluntariamente extender mi mano, ¿no? Y poder dar. Y decidí dar porque prefiero dar a tener que vivir o protagonizar una escena diferente. Y creo que el Señor Jesús dio. Es como decir, no se mezquinó. No sé si hay que salvar muchas distancias con respecto al ejemplo que estoy poniendo, pero el Señor Jesús se brindó, siempre, se entregó y dio. Y eso hace que esa mujer haya tenido una actitud diferente de vida. Yo este chico, cuando vino a buscar su papelito, y junto con el papelito yo ya tenía ahí preparado algo para él, le dije y le pedí que se acerque. Cuando se acercó, yo vi que un ojo estaba desviado, entonces me di cuenta que había un problema físico por el cual él decía que no lo discriminen, efectivamente. Pero igual, yo no me dejé intimidar por ese ojito, y le dije, ¿por qué me decía gracias? Y le digo, no, gracias no, es un placer poder colaborarte, pero sí te voy a pedir un favor, nunca agarres un arma de fuego. No sé por qué se lo dije, porque fue eso lo que a mí me vino en el corazón, el pensamiento. Cuando el Señor Jesús escribía en tierra, ¿habría escrito, esta mujer está siendo redimida de vivir toda una vida postergada, y yo estoy, no sé si me entienden, ¿no? Es la gran incógnita de toda la humanidad y de todas las generaciones futuras, es saber, ¿qué escribía el Señor? ¿Escribió un nuevo destino para esta mujer? Seguramente algo pensaba relacionado a la situación. Es que realmente se cambió la historia, Marco, porque en ese momento todos estaban ahí expectantes, porque a la mujer le estaban por apedrear y al hombre que era parte del adulterio no. O sea, también era injusto, porque la ley decía que los dos tenían que ser condenados. Sí. Ahí vos te dabas cuenta cómo estaban, un acto de femicidio, ¿no? Porque lo querían matar solamente a la mujer, y el Señor dijo, no, esto no es así. Y qué poder de palabras, ¿no? Que lo llevó a reflexionar y decir, la sabiduría. Claro. El Señor Jesús tenía una estrategia, Marco, para hablar con la gente. Él siempre, cuando hablaba con alguien, respondía con preguntas, ¿no? Y vos puedes leer en los relatos bíblicos cuando alguien lo acusaba y él les respondía, dice, ¿vosotros quién es vuestro padre? Le dice. Un día con los fariseos, vuestro padre es el diablo, porque él es padre de mentira y ustedes son unos mentirosos. O sea, fíjate cómo los descolocó. El Señor Jesús tenía una manera muy particular de hablar con la gente y de actuar. Y el Señor Jesús tenía una misericordia. Mira, un día iba con sus discípulos por un camino y se encuentran con un funeral. Entonces él le pregunta, ¿y qué pasó acá? Y dice que ahí llevan a enterrar el hijo de una mujer viuda. Era en la localidad de Naín, de ahí era la señora. Y en ese momento, ser una mujer viuda era una cosa muy crítica, porque las mujeres dependían del sostén de sus maridos. Sí, quedaban desamparadas. Y después de sus hijos. ¿Te imaginas cuando se muere el único hijo que tenía? Dice, pobre mujer, ¿qué va a hacer ahora? Y el Señor dice que detuvo el funeral. Y resucitó al hijo de esa viuda. Entonces es un acto tremendo, porque esa mujer le cambió la existencia, no solo de que vive su hijo, que ya es una gran cosa, sino que también le cambió la historia de su vida,
porque ella va a dejar de estar en situación de mendicidad, en situación de desamparo, y va a poder tener un sostén en su familia. O sea, el Señor Jesús era una persona magnífica, llena de humanidad, de misericordia, de amor, de humildad. Él cuántas veces cuando... Pero lo maravilloso de Jesús era su naturaleza, no como naturaleza humana, sino como naturaleza divina, y es lo que abrió una nueva brecha para que nosotros también utilicemos esa naturaleza que Dios nos quiere heredar, porque solamente como hijos de Dios podemos tener porque el Señor Jesús utilizaba su naturaleza de hijo de Dios, ¿no? Claro. ¿Sabe a qué me refiero? Que cuando uno tiene un papi rico, no estás pensando en retener lo que tienes, sino que tienes la libertad de poder dar y compartir con quien vos quieres. Y eso abre una diferencia, ¿no? Tu posición de hijo, ¿no? Y dentro de la naturaleza divina de hijo de Dios, te da la posibilidad de brindarte. Sí. Y de brindarte abiertamente para una humanidad. Mientras que nuestra posición natural de creación simplemente, estamos siempre limitados. Mezquinos, Sí. limitados, tratando de primero yo, después lo que quede para los demás. Es decir, o tratar de yo ser mejor que los demás, para que los demás sientan esa diferencia de que no hay una igualdad, sino que yo alcancé más, llegué más lejos, tengo mejor posición social, mejor posición económica y logré otras cosas que ellos no. Entonces eso me da a mí un crédito, un plus adicional sobre los demás. Naturaleza humana, pero naturaleza divina, de poder decir, hijo de Dios, el hijo tiene la abundancia del Padre y no tiene problema, puede entregarse. El Señor Jesús se entregó. Y ahora nosotros tenemos esa oportunidad de brindarnos, pero solamente desde la posición de hijos se puede brindar, ¿no? Sí, porque a veces desde lo natural o de la naturaleza humana, como hablábamos el domingo, permanecemos un tanto indiferente a las necesidades de las personas y tenemos actitudes de comportamiento como los que querían apedrear a la mujer adúltera, porque somos... Hace justicia a mano propia. Claro, y rapiditos para juzgar y no miramos nuestros propios errores, ¿no? Sí. Pero en cambio, desde el amor de Jesús, del amor como hijos de Dios, tenemos esa capacidad tal vez de entender o de ayudar, pero como usted dice, brindarnos, pero como usted dice, desde ese lugar de hijos de Dios. Y lo maravilloso es que la gente reconocía eso y le seguía. Y le seguía con expectativa, porque habrán ido, Marco, gente sana y también habrá ido gente enferma, y me imagino los otros esperando ver qué pasa. Dice que hay relatos bíblicos donde dicen que el Señor Jesús al caer la tarde le llevaban los enfermos para que Él los sane, como si fuese el horario de consultorio, ¿viste? Le llevaban todos los enfermos y Él dice que Él los sanaba porque tenía misericordia de ellos. Era un cambio en su vida. En esa época no había ciencia médica, no había nada, Marco. Las personas... se morían. Mirá el caso de la suegra de Pedro, evidentemente habrá tenido alguna enfermedad infecciosa porque dice que tenía una fiebre muy alta, y Pedro le dijo, por favor, quiero que vengas a mi casa y le cures a mi suegra, y el Señor se fue y puso la mano sobre la cabeza de la suegra de Pedro y la curó. Entonces no había enfermedad que el Señor Jesús no pudiera salvar. Sí. No había. Qué hombre valiente para curar a la suegra. Tiene que haber sido una santa mujer. Sí, la debe haber querido Pedro. Sí, no. Pero qué interesante que saber que el Señor Jesús no tenía una determinada cantidad de diagnósticos que Él podía sanar. No, Él podía sanar a todas las enfermedades. Bueno, pero me lo mencionas a Pedro y vuelvo al punto anterior, es decir, me parece fantástico siempre poder encontrar eso tan maravilloso en la persona del Señor Jesucristo. Pero antes, para esa fecha, el Señor Jesús no había pasado por la cruz. Aún todavía. Y no. Aún no, porque por supuesto estaba carne y hueso vivo en la tierra. Pero nos dejó ese gran regalo, ese don de poder, dice, nos dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Sí. En el ser hecho hijo de Dios,
nosotros podemos actuar como actuó el Señor Jesús en su tiempo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, aleluya por las suegras, porque aquí tenemos un personaje que entendió lo que el Señor Jesús hacía, él también lo podía hacer. El Señor Jesús lo pudo practicar con alguien que bueno, la condición social era muy cuestionada, pero él lo podía practicar con su suegra. Entonces, desde esa, no desde mi humanidad, pero sí desde la divinidad de Dios, Hijo, cuando entra en mí, ¿no? Y cuando mora en mí, entonces esa naturaleza hace las cosas diferentes. Hoy en día hay esperanzas porque todavía Jesucristo está en medio nuestro. Y cuando digo en medio nuestro, desde aquí, desde lo que podemos compartir juntos, pero también desde aquí, desde muy adentro, poder decir, bueno, ni yo te condeno. Mira, era tan interesante esta experiencia, Marco, porque después que el Señor Jesús muere y va a la cruz y resucita y va al cielo, y después del día de Pentecostés, Pedro se va al templo y había un paralítico ahí en la puerta del templo y que mendigaba ahí. Entonces le estira la mano para pedirle que le dé limosna. Entonces Pedro le dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el paralítico se levantó. O sea, qué maravilloso que es empezar a ver que sus discípulos hacían los mismos milagros que hacía el Señor Jesús. Pero tampoco Pedro estaba con un cartel que diga yo soy el milagrero. Nada que ver. No era una promoción. Era la autoridad de Dios a través de la vida de Pedro, ¿no? Sí. Y Pedro pudo hacer su bien a esa persona, porque le dijo en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y dice que él se levantó, obediente, enrolló su catre y se fue a su casa. Y toda la gente dice, pero ¿y este que estaba acá? Estaba tirado hace tantos años pidiendo limosna. Así dice yo soy el que realmente he sido libertado. Entonces podemos decir que Jesús todavía sigue haciendo milagros. Pero por supuesto, al día de hoy, el Señor Jesús sigue haciendo milagros. Y qué bueno es poder ser nosotros el brazo ejecutor de Dios, porque nosotros no somos más que instrumentos. Claro. Somos el mensajero, Él es el mensaje, ¿no? Así es, pero la gente, Marco, reconoció que el Señor Jesús podía hacer la obra y fue a buscarle. Y eso es importante. Las personas, a veces alguien me dijo, bueno, pero si Dios es tan poderoso, ¿por qué no sana a toda esa gente enferma que se muere del ébola y que se mueren en las guerras? Todo de una manera despoticante, ¿no? Yo sé que hay gente, Marco, que Dios sanó de milagros, pero hay gente que no le buscó. Entonces Dios es un Dios que también respeta la decisión de las personas. Dios no es un Dios que te impone como un terrorista, que te amedranta y que te subyuga. Claro, y las decisiones nos tienen que alcanzar, nuestras decisiones nos tienen que alcanzar. Es decir, es tu decisión de buscar o no. Claro. Porque es así. Lo que hablábamos recién, generalmente hay necesidades que motivan a las personas a buscar. Y el punto sería ese, ¿no? La necesidad, uno tiene una movilización interior, siempre hay algo que nos acerca al Señor, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber en la persona esa necesidad interior y sobre todo de tener fe, porque yo pienso que estas personas que le buscaron a Él estaban completamente convencidos de que Él era la solución. Así, le creyeron. Claro, ahora está en nosotros los creyentes llevar. Claro. Yo conozco gente que ha sido completamente sanada. En mi familia, Marco, nuestro hijo fue sanada de una lesión de piel completamente, tal punto que él se sorprendió cuando miró su mano y dijo, mamá, yo estoy sano, no tengo más. Y es así, gloria a Dios. Entonces, sabemos que hay gente que fue sanada completamente de enfermedades. Muchas le buscaron a Dios y otras ya se fueron, ni siquiera les interesó, ¿no? Pero qué importante que el Señor Jesús siga haciendo la obra. El Señor Jesús no ha cesado de hacer su obra, pero sigue habiendo el mismo requisito. Bienaventurado a los que les falta, a los pobres, aquellos que reconocen que no estoy completa sin Él, porque de ellos es el reino. Pablo tiempo después, él podía escribir, mas vosotros estáis completos en Cristo. O sea, cuando Cristo entra en tu vida, entra una plenitud. O sea, entra toda esa naturaleza divina a ser parte de tu naturaleza. Es una transformación, es un nuevo nacimiento. Cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Señor viene a vivir en nuestras vidas
y eso hace una transformación. Somos engendrados como hijos de Dios. Entonces ese es el gran mensaje del Evangelio. Si no hay otro mensaje. El mensaje es ser hechos hijos de Dios. Y los hijos de Dios son los hijos que van a tener todo el poder de Dios y van a transformar la tierra. Y yo creo en que todas las personas que reconocen a Cristo con su corazón como su Señor y Salvador, va a ser un agente de transformación para su familia, para su casa y para la ciudad. Y está bien, porque en todo momento dice ejemplo o ser dado. Es decir, no nos debe ser ajeno, porque ejemplo tenemos, y son las pisadas que tenemos que transitar. Así es. Por donde él mismo andó, también tenemos que andar nosotros. Ejemplo o ser dado. Así que bueno, ¿para qué podemos tener un ejemplo sino para seguirlo, no? De eso también vamos a hablar después. Bueno. Sí, porque el Señor tenía una manera de enseñar fantástica, Marco. Y ya vamos a ver lo que el Señor enseñaba. Vas a recordar a la gente todo lo que el Señor Jesús le podía decir a sus hijos. Así que bueno, vamos a una pausa musical y enseguida regresamos. Bueno. Acá con ustedes, Radio Estudio 10 en Casa Fuerte. Restaurando la familia. Vamos entonces a esa pausa, ¿sí? Bueno. Inicio de espacio publicitario. Optimice su inversión publicitaria en un medio de alto. De vuelta, estamos en el aire. Sí, estoy fascinada con las imágenes, Marco, que tenemos les invitamos a los oyentes que aquellos que tienen su conexión a internet puedan sintonizarnos en www.radioestudio10.com. Y son maravillosas las imágenes que se pasan cuando tenemos la música. Y también son hermosas cuando nos ven a nosotros. Claro. Vamos a dar nuestra línea de comunicación. ¿Quieren ver algo lindo? Bueno, sí, ya está. Y con ese verde manzana. Hay que verlo. Esto es para verlo. Esto no es para oírlo. Sí. Esto es para verlo. Damos nuestra línea de comunicación. 03858 421-567 y también se pueden comunicar a la línea de celular. Acá está el celular, nos pueden llamar 3858-530353 y bueno, por correo electrónico casafuerte@radioestudio10.com. Y bueno, nos están pudiendo visualizar, es decir, lo que aquí se está viendo es a través de radioestudio10.com. Muy bien. Ya nuestra audiencia va a tener imagen, ya va a saber quiénes son estos que hablan en oculto. Te quedaste callado, me parece que como que me adueñé de la imagen, ¿no? Totalmente. La cámara te tomó toda voz. Bueno, eso es la ventaja de estar en el control de las cámaras, ¿eh? No, de estar más cerca de la cámara. Y que la cámara ama el verde. Sí. Me voy a vestir de verde. Sí. Bueno, yo también tengo... ¿Algo verde? No, cosas de color. Sí, porque cuando uno está en la televisión ya tienes que cambiar de color también. O sea, ya no es lo mismo, ¿viste? No. Así que bueno, nos vamos preparando para algo más grande, Marco. Sí. Siempre... Bueno, te cuento, Judith, que se estuvo comunicando Miguel Pereira. Saludo a la familia. Y bueno, nos dice de que está muy contento porque, bueno, Dios le ha dado mucho aliento, mucho ánimo. Y él se ha sentido muy fortalecido esta semana y le ha sacado de una situación incómoda, digamos que le ha sacado los pies del pantano, ¿no? Del barro cenagoso. En un lugar espacioso. Y le ha puesto en un lugar espacioso y lo ha plantado sobre peña y eso es muy bueno, hermano Miguel. Le felicitamos, nos gozamos, nos ponemos muy contentos de saber de que tú y tu casa servirán al Señor. Esa es la promesa. Yo y mi casa serviremos a Jehová y qué bueno es que Dios haga de nosotros esa familia de fe y de esperanza que sirve al Señor. Amén. Sí, bueno, es la casa fuerte. Así es. Es la casa fuerte. Bregamos por esa casa, aún cuando mora el Señor en ella. ¿No? Claro, porque promovemos esa casa fuerte. Claro. El Señor liberta a los cautivos, saca de la esclavitud, y una vez hablamos en los primeros programas, hablábamos de la esclavitud que nos genera nuestras propias conductas, ¿no? Nuestros propios pensamientos, y el Señor vino a libertar a los cautivos, el Señor vino a sacar a los presos de las cárceles,
qué tremendo ese texto bíblico. A mí me apasiona leer que ya proféticamente, pero cientos de años antes que el Señor naciera, ya estaba profetizado lo que iba a hacer el Señor Jesús, ¿no? Hijo nos es nacido, niño nos es dado, y el cetro de la autoridad va a estar sobre él, y esa palabra profética que estaba ahí sobre el Señor Jesús. Y cuando él vino, el que dijo, bueno, hoy se ha cumplido esta palabra profética, ¿no? Y él empezó a hacer bienes. Y él, uno de los escritores del Nuevo Testamento, dice que el Señor Jesús anduvo haciendo bienes. Y que si se escribieran todas las cosas que Cristo hizo en la tierra, no entrarían los libros para poder escribirlas. O sea que lo que tenemos en los 4 evangelios es una sinopsis de los hechos más resaltantes, ¿no? Que el Señor Jesús tuvo. Así que imagínate la cantidad de hechos anónimos que el Señor Jesús hizo y que nosotros no lo conocemos, ¿no? La cantidad de bienes, ¿no? De sanidad. Y a mí me sorprende, y el otro día cuando tenía que pagar los impuestos, me acordaba cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos, viene Pedro y le dice, maestro, le dice, nos vienen a cobrar los impuestos. Y él le dice, es justo que nosotros paguemos. Y entonces él le muestra una moneda y le dice, ¿de quién es esta imagen? Del César. Dice, bueno, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y bueno, pero es que yo tengo el bolsillo vacío, no tengo plata. Y el Señor le dice, ve y al mar y pesca un pez. Dentro de ese pez le vas a abrir la boca y ahí está un estatero, que era el valor de 4 dracmas, porque 2 dracmas por cada uno les cobraba por el impuesto. Y dice, y paga por ti y por mí. Y qué bueno, dije, Señor, él tenía sus recursos ilimitados. Sí, estoy sorprendida. Y no hay vuelta, ¿no? ¿El Señor Jesús pagaba impuestos? Sí, los pagaba. Por supuesto que los pagó. Ese ejemplo nos ha dado. Claro. O sea, el Señor Jesús tampoco era un evasor impositivo. O sea, él pagó el impuesto al César. Él pagó lo que tenía que hacer. Fue un ejemplo. O sea, si alguien se dice ser cristiano y no hace estas cosas, pues realmente... Claro, sí. Y estábamos hablando, es decir, Marco, de cómo el Señor actuaba con la gente y cómo les enseñaba. Sí, en el bloque anterior como que diste a entender que íbamos a entrar en una dinámica, vamos a entrar en una charla de algo nuevo que creo que, bueno, va a dar nos va a llevar al broche de oro, nos va a llevar a entender muchas cosas. Interesante. Vamos a tener que desarrollar el tema, ¿no? Por supuesto. El tema es cómo el Señor Jesús les enseñaba a la gente, porque no te olvides que el Señor Jesús les seguía gente de todo tipo, gente culta, gente no tan culta, gente instruida, gente que sabía leer. El hecho de en esa época saber leer y escribir era un privilegio que no muchos tenían, porque no es como que hay hoy la escuela pública obligatoria en todo lugar, no nada que ver. En esa época había que tener un maestro que te enseñe, y el Señor Jesús tenía la habilidad de enseñar a todas las personas de todos los niveles cognitivos, no de todos los niveles académicos de su momento. Y él usaba un método de enseñanza que son las parábolas, o sea, métodos comparativos. Una excelente estrategia de enseñanza que a los maestros se los recomiendo porque es muy bueno, porque usas el recurso de la imaginación. Y el Señor Jesús les empieza a decir, cuando alguien empezaba a criticar, le dice, bueno, ¿cómo? Mira, yo te lo voy a leer porque me gusta cómo lo dice, ¿no? Él dice que si vos estás criticando a tu hermano, primero fíjate la viga que tienes en tu ojo antes de verle la astilla en el otro. O sea, qué interesante la forma en que le compara. Le dice, no estés juzgando al otro porque te estás condenando a vos, porque vos tienes un palo en el ojo y el otro tiene una astillita y vos lo estás condenando por eso. Fíjate qué interesante la forma de enseñar que tenía el Señor. O sea, es la misma metodología que usó con la mujer cuando le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Él le dijo, el que esté sin pecado que tire la primer piedra, ¿viste? Sí. Entonces los otros le empezó a examinarse la conciencia y bueno, yo no soy tan limpio, ¿qué tengo que estar condenando a esta mujer si yo soy tan pecador como ella? Y el Señor le estaba diciendo acá lo mismo cuando enseñaba a juzgarse. ¿Por qué estás juzgando al otro? Vos sos, ¿qué sos vos? ¿Vos sos impecable? Vos tenés una viga, tenés un tronco en el ojo y estás criticándole la astilla que tiene el otro. Mirá qué enseñanza, Marco. ¿Qué te quiere decir eso? Cállate la boca. Exacto. O sea, deja de chismear, deja de ser inventor de males, dejar de ser detractor.
Y es un mensaje que lo podía entender cualquiera. Después, él les dice, ¿cómo van a actuar con los enemigos? Dice, ¿qué gracia tiene que ustedes amen a los que los aman? Ustedes tienen que amar a los que los odian, porque en eso es glorificado Dios. Claro, ¿qué diferencia hay que venga Marco Antonio y dice, ¿qué trato le damos a los enemigos? Fúndanlo, que los quemen. ¿Y qué diferencia hay con los demás? Ninguno. Pero si vamos a marcar la diferencia, vamos a hacer algo por ellos. Así es. Y eso era trascendente. ¿Te imaginas? El Señor Jesús le hizo bien a gente que quizás después ha estado en la multitud gritando crucifícale. No lo sabemos. Pero el Señor Jesús les hizo bien a todos. Y decía, ustedes tienen que amar a los enemigos. Ustedes tienen que orar por aquellos que los maltratan. Ustedes tienen que bendecir a los que los persiguen. Ah, Señor mío, qué cosa difícil. Qué misión. ¿Vos sabés que me miró mal, pero ¿por qué no? Pero qué interesante que es que uno de los seguidores del Señor mucho tiempo después se llamaba Esteban, que había sido elegido para atender a las viudas en su momento dentro de los discípulos. Él fue apedreado por Pablo, por Saulo de Tarso en ese momento, ¿no? Porque él era un seguidor del Señor. Entonces Saulo lo castigó, mandó a apedrear y lo mataron apedreado. Y Esteban, él dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y él los perdonó a los que lo apedreaban. Fíjate vos la enseñanza de Jesús puesta en práctica. Tiempo después, ese mismo Saulo va nuevamente a Jerusalén a buscar todos los permisos para ir a maltratar a los cristianos. Sí. Él se iba de camino a Damasco, en la zona de Siria, porque iba dispuesto a destruir a todos los que seguían a Cristo. Y se le aparece Jesús. Entonces dice que una gran luz lo detiene y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ese día se encontró con Cristo Saulo y se convirtió. ¿Te imaginas? El perdón de Esteban le permitió a Saulo alcanzar la salvación. Y ese fue el último apóstol que el Señor levanta, ¿viste? Que fue incluido dentro de los apóstoles del Señor Jesús. ¿Cómo el Señor Jesús, esa enseñanza de perdonar a los que te maltratan, a los que te maldicen, te libera y libera a la otra persona para que pueda cambiar? O sea que era fantástico esa enseñanza. Y hoy sigue siendo así. Entonces, si vos quieres que alguien cambie, Marco, Judido o como te llames, si quieres que alguien cambie, no tienes que estarle con el dedo en la llaga metiéndole ahí. No, tienes que perdonarle y soltarle. Y eso realmente hace en el mundo espiritual, opera para que esa persona pueda arrepentirse. Así que el Señor Jesús tenía una metodología de enseñanza impresionante. Y tal es así que un día le dice, mire, el Señor le dice, todo el que viene a mí, el que escucha lo que yo digo, sí, y hace lo que yo digo, es semejante a un hombre que edificado su casa en la roca. Viene el viento, viene la lluvia, crecen los ríos y la casa no se mueve. Pero el que viene, el que escucha y el que hace. O sea que había... O sea, si nosotros queremos tener vidas sólidas, tenemos que hacer... Movilizarnos, prestar atención y actuar. Así es. Mira, yo ayer veía un video que publicaban los diarios internacionales de cómo un río en China creció y se llevó una casa. Le socavó los cimientos y la levantó armada la casa y se fue la casa, se la llevó el río. Yo miraba eso espantado, Dios mío, y me acordé de ese texto, ¿no? Que dice que el hombre que no tiene, que no vive lo que Dios le ha enseñado, es como un hombre que edifica sobre la arena, que vienen las tormentas, las tempestades y su casa es llevada. Y ese ejemplo me quedó ahí, wow, dije, qué terrible. Qué importante que es saber dónde estamos cimentados. Y esta enseñanza de Jesús, esta acción de Jesús, esta manera de enseñar a la gente era revolucionaria, Marco. Era transformadora, porque en un lugar donde el imperio oprimía, el imperio agobiaba, entonces la gente que empieza a perdonar a los que los acusan, que no empiezan a criticar, que no empiezan a condenar, realmente le cambiaba la sociedad. Y eso es lo que también necesitan nuestras sociedades hoy.
Y sí, hace falta que tengamos la neurona perezosa, porque cuando pensamos menos y vamos más lento, reaccionamos mucho más después, ¿no? Entonces, después que uno dice, ay, me dijo eso, y te querés enojar cuando ya las cosas ya fueron, ya pasaron, mejor, mucho mejor, ¿no? Tener la neurona perezosa. Somos muy prontos, somos de ignición muy rápida. Y cuando tenemos esa ignición rápida, veloz, reaccionamos y no actuamos en consecuencia a un pensamiento diseñado a lo que Dios nos ha dicho, porque nosotros ya hemos escuchado la palabra, ya sabemos qué es lo que hay en el corazón de Dios, sí. Pero en la ignición rápida hace que explotemos y nos desbordemos. Entonces, el perdonar, el estar allí y esas cosas, ayer no sé, me decían varias cosas, ¿no? Y yo estaba anestesiado. Dígame lo que quiero. Aprovecha ahora de decirme lo que quiero, estoy anestesiado. Estaba todo bien, ¿entendés? Pero uno cuando está anestesiado, eso está bueno, ¿no? Y está lindo porque el Señor Jesús, cuando está dentro de tu vida, también empieza a trabajar con la carne y la empieza a anestesiar, ¿no? Porque creo que es una cuestión involuntaria, claro, que hace que reacciones y que actúes ante todos esos estímulos que la vida te está dando. Te dan los estímulos de que te llegó una cuenta por error. Te dan los estímulos de que las cosas no son como vos esperabas. Te dan el estímulo que te tiran una noticia de sangre en la radio, en la televisión, en donde sea. Te dan otro estímulo de que el pan subió, lo que sea. Estás bombardeado de estímulos, sí, y uno reacciona todo el tiempo, ¿no? Claro, el tema es cómo uno reacciona. Sí. Cómo uno reacciona. Ahora, el obrar de Dios en la vida del Hijo de Dios, del nuevo creyente, es quitarle poder a esa vieja naturaleza. Y la palabra de Dios dice, ¿no? Con Cristo estamos juntamente crucificados. O sea, el crucificarse es estar quieto, ¿no? Y Dios obra y le resta poder a esa vieja naturaleza y empieza a surgir la naturaleza divina de cada uno. Y esa es la transformación, Marco, esa es la vida nueva. Y esa es la vida que tenía Cristo y es la vida que quería dejarle a sus discípulos y que quiere dejarnos a nosotros. De ahí es que vienen estas enseñanzas, si no, no tendrían sentido estas enseñanzas. Estas enseñanzas no, de son hecho, las dejó. El tema es, claro, que nosotros también podamos seguir, es decir, caminar por donde el camino, es decir, claro, seguir su camino. Claro, y vivir lo que él ha dicho que vivamos. Claro. Porque en un momento estaba con toda esta gente que le seguía al Señor Jesús y estaban todos los sacerdotes, los fariseos, todos los legalistas, y él le dice, miren, ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. No sé. le dejó bien claro, sí, le dejó bien claro diciendo, ustedes no, por favor, no imiten las acciones de esta gente mentirosa, de esta gente que no vive lo que predica, ¿no? Y qué importante, y eso también es hoy así, Marco, o sea, que tenemos que saber que hay gente que predica mucho y que vive poco. Lo importante es que los que predicamos vivamos, entonces más vale que calles la boca y empieces a vivir un poquito mejor, más. Reflejar lo que hablamos, o sea, lo que tratamos de decir. Claro, tiene que haber una coherencia entre lo que digo, lo que soy, lo que pienso y lo que hago. Claro. Y eso es todo un trabajo, es toda una transformación. Marco, te estás rascando la cabeza, se ve que las ideas te pesan. Algo quiere fluir de ahí. Me brotan las ideas, no trato Pero ella me dice que yo me rasco la cabeza. Y ahí va lo que hace, mira, está tapando, claro, ahora que estamos en internet, está tapando el mate, si muestra el matecito. No, ya no vamos a hacer publicidad, pero ya se acabó el agua. Se acabó el agua, se terminó. Bueno, vamos a tomar un poco de mate. Si el Señor Jesús habrá tomado mate, no sé. Sí. No sé, no habrá tomado mate porque no había mate. Pero cosas del momento, cosas porque él se iba a las casas de las personas y comía, compartía, sí, le gustaba, y eso es lo que hablaba usted la vez pasada, de que qué importante es la comida como símbolo de compartir, ¿no? Claro, porque generalmente también cuando uno va a visitar a un amigo, sale con amigos, ¿a dónde va? A comer, ¿no es cierto? Claro, si alguien quiere compartir algo conmigo, puede llamarme ahora que estoy de dieta. Bueno, vas a comer menos. No voy a No, el Señor Jesús llegaba a la casa de las personas y comía. De hecho, había una familia en Betania que estaba cruzando el río Jordán al otro lado de Judea, y era el hogar de María, Marta y Lázaro.
y ellos estaban acostumbrados a invitarle al Señor Jesús, y Marta era la que se encargaba de cocinar, ¿viste? Y también el compartir en ese momento pasaba por el ser hospedador y tener una habitación preparada para el huésped, ¿no? Claro, y lavarle los pies, atenderlo, recibirlo, darle ser un buen hospedador. Y era no algo propio de la época, porque antes no había colectivos, ni hoteles, ¿no? La gente se manejaba caminando en caminos de tierra o en caballos, supongo. Así es, era el lavar los pies era una tarea muy importante, claro, Marco. Me imagino que no era fácil viajar en aquellos años, entonces. Y te imaginas todo el calor, la tierra, la transpiración. Entonces en el compartir no solamente estaban los alimentos, sino también estaba compartir el techo, el compartir el momento. Todo, compartir tu casa. Sí. La gente tenía habitaciones disponibles para ello. Tal es así que cuando, por ejemplo, María y José vinieron a Jerusalén, a Judea, a Belén de Judea para el empadronamiento, en la época de Augusto César, cuando llama a empadronar todo el imperio. Que más al Antiguo Testamento. No, pero yo después te hablo de eso. Ellos buscaban dónde estar y no han encontrado lugar en ningún aposento, o sea, no había casas abiertas, casas disponibles, porque generalmente estas personas, esta cultura, la cultura judía era hospedadora, ¿no? Sí. Entonces encontraron un lugar, porque lo que hoy diríamos en la cochera de los hoteles, donde ponían los autos, ¿viste? Los hoteles, tienen cochera hoy. Pero en esa época las casas tenían lugar donde podían poner los camellos, o los animales o los burros que iban los viajeros. Sí. Entonces, el único lugar que encontraron espacio era ahí, en el pesebre. Por eso es que el Señor Jesús nace en un estacionamiento de la época, ¿no? En un pesebre. Como un auto de último modelo, más o menos, una cosa parecida. Y el auto ahí. Claro, el Señor nace porque no había más donde estar. Sí. Entonces dice, bueno, el único lugar que tenemos es acá, donde están los animales. Pero no es porque era un corral de desprofesos, sino porque era un lugar donde se alojaban las personas y ahí quedaban los animales. Entonces ahí nace el Señor. Fíjate vos cómo el alojamiento incluía hasta para tu medio de transporte, ¿no? Sí. Y después en la antigüedad también había otra gente. Ya en el antiguo Israel tenemos el ejemplo escrito en la Biblia que cuando el profeta Eliseo iba a la ciudad de Sunem, había una mujer que era de una buena posición económica, le decía al marido, mira, dice, el que viene a visitar acá esta ciudad es profeta. ¿Qué tal si nosotros le hacemos un aposento, dice, una pieza para él, le ponemos una mesa, una silla, un candelabro, le ponemos luz, y que él se quede en la casa, mientras está en la ciudad, mientras viene a pasear en la ciudad, que él se quede en la casa? Y fue así que le hizo, ¿no? Y él hizo un aposento, y cuando vino Eliseo a Sunem, ella lo invitó. Dice, quédese, hemos preparado una pieza para usted, acá tiene su habitación, usted puede quedarse con su siervo. Y en ese momento Giesi era el ayudante que tenía Eliseo. Y él se quedó. Mira, tiene una historia tan fantástica esta mujer, Marco, porque Eliseo se queda en la casa de esta mujer y él dice, ¿qué le vamos a hacer a esta mujer para que sea de bendición, como para agradecerle? Porque él quería agradecerle porque ha hecho una inversión económica, o sea, el hecho de ir a edificar un espacio, claro. Comprar cosas, te has ido a la mueblería, comprar la mesa, la silla, la cama, todas esas cosas, sábanas, frazadas, lo que sea. Él dice, yo quiero ser agradecida. Y Giesi dice, ¿sabes, Eliseo? Dice, ella no tiene hijos. Qué interesante, dice, no tiene hijos. Entonces, ¿qué hace Eliseo? Dice, bueno, de aquí al año que viene, vos vas a estar abrazando un hijo. Y ella dice, por favor, no se burle de mí, le dice yo, ¿no? No, pero él desató una palabra celestial, ¿no? Pero por supuesto, y esa mujer que era estéril, Marco, fue sanada. Y al año siguiente, cuando volvió Eliseo, ella ya tenía su hijo. Y después cuentan otras historias más interesantes, que yo les invito a la gente a que lea la Biblia, eso está en el segundo libro de Reyes, ¿no? Que lean, no les voy a decir el capítulo para que busquen. En lo que va leyendo tiene que aparecer. Claro. Y es interesante cómo el poder de Dios a través de un hijo de Dios es el canal. Es lo mismo que Jesús hizo después, ¿no? Porque el Señor Jesús no nos relata de que alguna mujer estéril le haya sanado, pero de hecho, Juan el Bautista, la madre de él, Elizabeth, era estéril, y Dios la sanó y tuvo hijos, ¿no? Sí.
Entonces, la Biblia no nos relata de que haya hecho algún milagro así, pero seguramente puede haber existido porque dice que no todas las cosas que Cristo hizo están escritas en la Biblia. Sí. O sea, el Señor Jesús transformaba todas las cosas, transformaba las familias. ¿Te imaginas una persona que estaba enferma tantos años ser curada? La alegría que significaba para uno que estaba mendigando, que era depender de los demás, ahora poder estar libre, caminando, poder ser productivo para su familia. Era un cambio, pero es tremendo. Aquella persona que estaba tirada en la orilla del camino como leproso, aislado de la familia, que la gente iba, le dejaba la comida a determinada distancia y después ellos venían, la buscaban, y de repente poder volver sano a su casa, ver la cara de su mujer, a sus hijos, ver a su familia, integrarse a la sociedad, era realmente maravilloso. Era un cambio total. Entonces el Señor Jesús les transformaba la vida a toda una familia. No es que le sanaba a uno, sino ese acto le cambiaba la vida y la dinámica a toda una familia. Porque realmente, especialmente los hombres, que eran la fuerza productiva en esa sociedad, que eran los que trabajaban, que los sostenían las casas, que si estaban enfermos de esa manera, por favor, era realmente maravilloso. Mira las cosas que hacía el Señor Jesús. O sea, el Señor estaba ocupado en la necesidad de la gente, sí. Él miraba más allá de la necesidad de la gente. O sea, no era solamente un ciego, no era solamente un leproso, no era solamente un paralítico, era una familia que tenía una carencia. Y vuelvo nuevamente el texto: bienaventurados ustedes, a los pobres, a los que les falta, a los que carecen, a los que no estáis completos, porque de ustedes es el reino de Dios. Entonces esa familia que recibía a esa persona, la verdad que si hubiese habido cámaras en esa época para filmar el evento, te imaginas lo que hubiera sido, ¿no? El reality que hubieran hecho. Pero realmente era transformador. De hecho, cuando Lázaro resucita, la gente se queda sorprendida, porque Lázaro se levanta de la tumba y el Señor Jesús le dice: bueno, desátenle, porque estaba envuelto en los sudarios. ¿Se imaginan? Dice: desátenle, y después se ha ido a la casa y se han puesto a comer, y todo el mundo era el comentario: pero fíjate vos, Lázaro, ya estaba 3 días en la tumba y se levantó. ¿Vos crees que ese Señor Jesús no cautivaba las vidas? Es el mismo Señor de hoy, Marco. Es realmente magnífico. Lo que le hizo a la viuda de Naín, le devolvió su hijo, le volvió el trabajo a la casa, le volvió la felicidad. O la hija de Jairo, y los otros que decían: ya está muerto, no digas, no hagas nada. ¿Te imaginas cómo les habrá carcomido la conciencia diciéndole: pero por favor, ese es el Jesús que predicamos? Ese es el Jesús que está dispuesto a entrar a la vida de cada uno de ustedes. Es el Señor Jesús el que quiere y está llamando a la puerta de su corazón, así que no le eche fuera. El Señor quiere cambiar su vida, Él quiere cambiar su corazón, quiere cambiar su familia, Él quiere hacer transformaciones. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú eres un bienaventurado. Tú deseas buscarle a Cristo, hoy es tu oportunidad. No eches fuera el tiempo, no malgastes el tiempo que Dios te ha dispensado. Damos gracias a Dios que vive, damos gracias a Dios que nos estás mirando, que nos estás escuchando. Damos gracias a Dios por las situaciones que te rodean, porque por más críticas que sean, por más caóticas que aparezcan, el Señor Jesús está dispuesto a cambiar tu realidad. Él es el Dios de las transformaciones. Él lo hizo en la antigüedad, Él lo va a hacer ahora, Él lo va a hacer siempre. Lo importante es que tú le busques, así como le buscaba esa gente, que tú le creas que es la única solución, así como esa mujer le dijo: Señor, yo te he tocado porque yo sabía que de ti ibas a tener la sanidad. Entonces, tú también tienes que creerle, Él es la única solución para tu vida. Yo no sé si estás en la cárcel, no sé si estás en el hospital, si estás en tu casa, si estás viéndome mientras viajas con algún sistema de video en un camión, en lo que sea. O me estás escuchando simplemente por la radio. Quiero que sepas que este es el mejor momento de tu vida, porque te está llamando Cristo a tu corazón. Él quiere entrar a tu vida, Él quiere ser el Señor de tu vida. Él quiere transformar todo eso triste, todo eso oscuro, toda esa situación incierta de pobreza, de carencia, de necesidades. Él quiere transformar tu vida. Acéptale a Cristo. Cuando Él entre en tu corazón, vas a vivir una transformación, porque Él comienza a operar desde adentro. Él va a quitar todo poder de tu vieja naturaleza, Él va a quitar todo mal pensamiento, Él va a ir trabajando desde adentro y va a hacer una revolución interior y vas a ser
partícipe de la naturaleza divina. Y el día de mañana tú también vas a decir a la enfermedad que salga y la enfermedad se va a ir. Tú también vas a orar por los enfermos se van a sanar. Tú vas a reprender una situación de dificultad y también va a ser resuelta. Así que esta es tu oportunidad, no la desperdicies ahora. Bueno, parece que nos vamos a una pausa. me parece. Y al regreso volvemos. Venimos con algo más, ¿no? Muy bien. Ahora le vamos a cantar a Él y le vamos a decir: Señor, tú eres siempre con lo mejor. Estamos de vuelta. Me gusta ese consejo publicitario de la velocidad. Del casco de la velocidad, ¿no? Sí. Hay que cuidar la velocidad. Disfrutar, tarirariraran. Qué bueno. No, si querés lo pongo de vuelta, ¿no? No, ya nos vamos. Pero qué importante que es atender a los consejos y cumplirlos, ¿no? No solo el mensaje de Cristo que Él nos dejaba, ¿no? Que Él decía: yo les digo que aquel que me busca, el que me escucha y hace lo que yo digo, es semejante a un hombre que edificó sobre la roca. Entonces, si nosotros somos obedientes y hacedores, vamos a tener buenos resultados. Inteligente, sabio, prudente. Claro. En todos los órdenes, ¿no? Así es. Sí, así es. Hay que obedecer lo que los consejos para nuestra propia seguridad también hace reflejar lo que Dios nos enseñó, ¿no? Claro, hay que ser obediente. No puedes ser un mentiroso. Por supuesto. No puedes cruzar los semáforos en rojo en la vida y pretender salir ileso. Claro, es obvio. Todo quiere. Imposible. No. Hay que sembrar el bien para cosechar el bien. Así es. Así que bueno, ya nos estamos despidiendo, Marco. Se fue la mañana. Se nos fue el día. Y sigue el sol. Hoy está el sol, ¿eh? Aunque no lo veamos. El sol siempre está. Sí, bueno, saludamos a la audiencia y nos despedimos hasta dentro de 7 días. Cuando nuevamente nos volvamos a juntar para hacer este gran programa de Casa Fuerte. Y les dejamos nuestra vía de comunicación porque nosotros vamos a escuchar igual o leer sus mensajes al 3858-530353 y 03858-421-567. Y nuestro correo electrónico es casafuerte@radioestudio10.com. Aida. Sí, bueno, a toda la audiencia que tengan un muy lindo fin de semana. A todos los que nos ven. Así es, a todos los que nos ven también por internet. Les deseo un muy buen fin de semana. Mañana feliz Día del Padre. Sí, acá en Argentina celebramos el Día del Padre. Para aquellos que nos escuchan de fuera del país, ya saben. Así es, que puedan disfrutar junto a los papás de cada familia y bueno, y aquellos que no los tienen, que lo puedan recordar con una sonrisa. Y bueno, y que el día de mañana sea de bendiciones, ¿no? Para disfrutar en familia y no solo el día de mañana, sino a lo largo de toda la semana, que sea con la guía de nuestro Señor. Así es. Hasta el próximo sábado. Sí, Dios es nuestro Padre maravilloso. Marco. Bueno, contento de estar aquí, disfrutando de la compañía que siempre ustedes nos hacen y que nosotros intentamos hacerles y dejarles un pequeño mensaje, que Dios nos ama y que quiere dejar por un instante dejar de ser Dios para convertirse en nuestro Padre. Y si mañana es el Día del Padre, ¿por qué no celebrárselo? Sería imperdonable prácticamente que usted no se llegue a la casa de Dios, ¿no? Visítele y busque si hace falta una reconciliación, reconcíliese con su Padre Dios Todopoderoso y Él le va a dar la vida eterna. Y es lo más maravilloso, la relación de un padre. No pierda la comunión con el Padre, porque de ahí viene la herencia y una de las mejores herencias que tenemos a través de nuestro Padre es la vida eterna. Así que constrúyala, no la pierda. Amén. Chao, nos vemos dentro de 7 días.